comentarlo para que lo hagamos así un poquito más dinámico. Bueno, entonces vamos a empezar pues con el tema del sufrimiento. En cuidados paliativos, esta señora que ustedes ven aquí tan dulce es Cicely Saunders, em, una retesa, pues ella empezó estudiando, creo que filosofía, hizo trabajo social, empezó a trabajar en un hospicio y a atender pues personas en el St. Christopher Hospice en Inglaterra, en una época en que los moribundos, las personas pues que estaban al final de la vida eran personas que eran relegadas de la sociedad, nadie las atendía, no sabían realmente qué hacer con ellos tampoco y eran como incluso desde la medicina considerados pues pacientes como que no había nada que hacer, entonces como un poquito abandonados. Ella entonces empezó pues a acompañarlos, se dio cuenta que con las herramientas de trabajo social tenía pues poquito, entonces decidió estudiar enfermería, hizo enfermería y empezó a concebir pues que para poder uno aliviar el dolor total de los pacientes, lo que ella llamaba dolor total, que hoy pues podríamos pensar que es el mismo concepto de dolor total del que ella hablaba, lo podríamos asemejar pues al sufrimiento, a lo que hoy consideramos pues sufrimiento. Entonces ella pensaba que realmente había mucho por hacer con los pacientes, que se hacía muy poco y que había mucho por hacer y que no solo había que meterle al asunto pues calidez y compasión y acompañamiento, que también había que meterle ciencia al asunto. Entonces ella se dedicó a estudiar, a escribir y quería pues como darle un estatus al tratamiento de las personas que estaban enfrentando el final de vida. Y por ahí una persona que trabajaba también en el área le dijo, mira, si tú le quieres dar estatus a esto, pues tiene que ser como desde la medicina, porque si no es más difícil que te escuchen el discurso. Entonces ya decidió estudiar medicina. Y bueno, es un referente, todavía es un referente súper importante, ya murió pues hace unos años, pero es un referente súper, súper importante y todos sus escritos son de una profundidad y una importancia, ¿cierto? Muy grande y sentó todas las bases para el desarrollo de los cuidados paliativos. O sea, una mujer pues brillante, brillante y como la ven pues súper cálida y muy chévere. Yo no la conocí personalmente, pero el profe Tiberio Álvarez sí rotó allá. No sé si ustedes han conocido a Tiberio Álvarez, que fue el fundador del primer equipo de cuidados paliativos aquí en Medellín y en Latinoamérica. Bueno, em, entonces Cicely Saunders decía que el dolor total, si uno quiere realmente abordar el dolor total de los pacientes, no se puede quedar solo en la esfera física, ¿cierto? En los síntomas, en dar medicamentos, en hacer cosas para controlar síntomas, que siempre había que tener en cuenta el componente psicológico, es decir, qué pensaba la persona de su situación, como todos esos procesos cognitivos y mentales, las emociones, su forma de reaccionar ante el dolor y el sufrimiento, todo su contexto social, la familia, el contexto social en el que estaba, la cultura en la que pues ocurría todo lo que le estaba pasando. Y la esfera espiritual, para ella era muy, muy importante la esfera espiritual en una época en que realmente todavía de esto no se hablaba, ¿cierto? O sea, lo espiritual era considerado como algo que no correspondía al área de la salud. Hoy sabemos pues que esta esfera espiritual es súper, súper importante. Hay un montón de investigación sobre la esfera espiritual y cómo fomentar la espiritualidad y cómo las personas que tienen, ¿cierto?, como un sentido espiritual muy fuerte y que desarrollan esta dimensión, son personas que tienen menos enfermedades, enfrentan mejor la enfermedad, tienen menos síntomas, tienen menos sufrimiento al final de la vida, ¿cierto? Entonces, bueno, es una esfera que es muy, muy importante para la prevención en salud, pero también para el manejo, pues, de la enfermedad. Se adhieren mucho mejor a los tratamientos, tienen menos reacciones emocionales, eh, toleran mejor los medicamentos, les hacen mejor efecto. Ahora hay un montón, y un montón de investigación en esto y esto pues se ha demostrado que es una esfera muy importante, entonces cada vez se le está poniendo pues más atención. Bueno, vamos a empezar por el dolor, pero me voy a volver acá. Eh, Algunos de ustedes habrán ya
visto pues la definición del dolor, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de dolor, yo quisiera que ustedes me cuenten qué creen que es el dolor, ¿cierto? O sea, o qué saben del dolor, que cómo definirían la experiencia de dolor. Dolor como cuando yo me quemo, me fracturo, me tengo un posquirúrgico, etcétera. Adelante. Se vale equivocarse. Pues el dolor en realidad es una sensación subjetiva de malestar o como de incomodidad frente a un estímulo que se está presentando del ambiente, sea un estímulo eh, eh, mecánico, calórico, que en algún momento pues se va a interpretar por el cuerpo de otra manera por un estímulo eléctrico. Pero como tal, existen diferentes tipos de dolor, pero lo principal es que es una sensación subjetiva. Y- Hola, disculpen que se me cayó. Aquí, ¿me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, listo. Nicole, te estaba preguntando si siempre tenía que haber un estímulo externo para que haya dolor. Según recuerdo, creería que no. Ujú. O sea, puede haber dolor sin que haya noxa. La noxa es eso, pues, que tú dices, ¿cierto? Ese estímulo externo que puede ser mecánico, térmico, tal. Puede haber dolor sin noxa. Profe, yo considero que, bueno, claro que hay diferentes como alteraciones ya a nivel como sistémico que pueden generar dolor sin necesidad de que se presente un estímulo, sí. Ujú. Sí. Sí. Ok, puede haber dolor sin nocicepción. ¿Se acuerdan la diferencia entre, pues podríamos pensar en la diferencia entre nocicepción y dolor? ¿Se acuerdan? Como del concepto de nocicepción, porque nocicepción es lo que tú describiste realmente hace un momento, pero podríamos pensar que haya dolor sin que haya nocicepción. Sí, cuando ya hay una sensibilización central puede haber dolor sin necesidad de algún estímulo. Solo cuando hay sensibilización central. Profe, creo que es que no, o sea, nosotros nos estamos basando como en, digamos que en una cuestión como ya más clínica, pero siento que el dolor no solo proviene de lo físico, sino también viene de lo espiritual, viene de lo emocional, entre otros aspectos. No, pero también puede, pues es que cuando atendemos pacientes con dolor lo hacemos en el ámbito clínico, ¿cierto? O sea, no piensen en mí pues como una psicóloga que atiende personas en, pues como en otros contextos, atiendo pacientes en contextos clínicos. Podemos encontrar dolor sin nocicepción. ¿Se les viene a la mente algún ejemplo de dolor sin nocicepción? Bueno, ahí les dejo la inquietud. Em, El dolor neuropático, ¿no? por ejemplo, algunos dolores neuropáticos, ¿cierto? Puede no haber nocicepción, en otros sí, Profe, la fibromialgia. puede ser, ¿cierto? Eso es un buen ejemplo. Ese sería un dolor más nociplástico, ¿cierto? Bueno, desde los años 70, la IASP, la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor, empezó pues a estudiar el dolor y propuso una definición. Hace unos pocos años la revisaron, volvieron sobre ella porque habían pasado pues muchos años, mucha investigación de por medio, ¿cierto? Había pasado mucha agua bajo el puente, entonces decidieron volver a revisar
la definición de dolor, y esta es la definición, esta que les traigo, la definición revisada, que no dista mucho del anterior, ¿cierto? O sea, realmente los cambios son bastante sutiles. Y definen el dolor, o sea, eso es toda una asociación que se dedica a la investigación, ¿cierto? Que recoge la evidencia, no es, pues no es es una definición de la que partimos todos los que trabajamos pues en el tema del dolor. Y ellos dicen que el dolor no es solo una experiencia sensorial, es una experiencia, ¿cierto? No es un estímulo, no es una percepción, es una experiencia, ¿cierto? Cuando uno tiene una experiencia es una cosa mucho más compleja. Es sensorial y es emocional. O sea, yo tengo un componente sensorial, pero también tengo componentes emocionales, y siempre tiene un componente emocional desagradable. O sea, el dolor no es rico, eh, nos llama a la acción, ¿cierto? Y esta experiencia está asociada o es similar, o sea, asociada es que está ligada, pues, o se parece a la que asociamos al daño tisular, sea este daño tisular real o potencial. Entonces, ¿qué nos dice básicamente esta definición aquí? Que el daño tisular, o sea, el daño en los tejidos, ese estímulo del que hablaba Nicole, puede estar ocurriendo o no, o puede ser potencial, podría ocurrir. O sea, cuando yo acerco la mano al fuego y la saco y me duele, pues todavía tal vez no haya ocurrido daño tisular, pero podría ocurrir daño tisular, ¿cierto? Si yo me machuco un dedo, puede ser que todavía no tenga daño tisular, pero podría ocurrir daño tisular. Pero no es necesario que haya daño tisular ni real ni potencial, simplemente con que nosotros asociemos o que la experiencia que tengamos sea similar a la que asociamos a daño tisular. ¿Qué significa esto? Que esta experiencia de dolor ocurre a nivel de la mente, ocurre aquí en la mente, porque tiene que haber una experiencia integrada de todos los estímulos que yo recibo, interoceptivos, ¿cierto? Y del exterior, o sea, tiene que haber una experiencia, por lo tanto, tiene que haber una percepción de, de algo que está sucediendo, ¿cierto? Y en el caso de la relación con la nocicepción es pues haber podido percibir la nocicepción, o sea, toda esa transmisión de señales que están indicando que algo malo está pasando. Por ejemplo, si yo me estoy, pues, si me están apretando muy fuerte la mano, o me estoy machucando, ¿cierto? Entonces, claro, ahí hay un estímulo externo que genera nocicepción, eso viene a ser pues percibido y percibido por el cerebro. Pero para que haya dolor, o sea, tenemos que diferenciar nocicepción de dolor. Para que haya dolor, tiene que haber una mente que interprete esa experiencia. O sea, eso ocurre a nivel de la mente, no ocurre a nivel periférico, tiene que haber una percepción de esa nocicepción o de una experiencia que nos está amenazando de alguna manera. Siempre el dolor se remite al cuerpo, ¿cierto? O sea, nosotros cuando pensamos en dolor, pensamos en el cuerpo, ahí, un dolor en el pecho, un dolor en la mano, un dolor, ¿cierto? O sea, está asociado como a lo tisular, a lo corporal. Y siempre, 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 y esto fíjense que ya han pasado más de 50 años, de los años 70 pues sí, más de 50 años, y la definición no ha cambiado radicalmente, pues realmente el cambio pues es súper sutil, que no es a veces hasta imperceptible, uno tiene que pues como que leer bien para entender cuál fue la diferencia, pero no es un gran cambio en la definición. Y desde esa época nos están diciendo, el dolor es una vivencia personal, o sea, afecta a la persona de manera individual, cada individuo percibe y experimenta el dolor de maneras distintas, es subjetiva, no hay dolorímetros, no hay una forma objetiva de medir el dolor como si tuviera un termómetro que yo puedo medir la temperatura corporal. El dolor no. El dolor yo le tengo que preguntar a la persona qué tanto dolor está sintiendo de 0 a 10, y es una cosa relativa, ¿cierto? Porque también la persona pues evalúa y dice, no, pues en este momento mi dolor es, no sé, de 5 sobre 10. Pero a veces tienen experiencias de dolor mucho más intensos y dicen, ah, no, 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 pues que son como las anclas, ¿cierto? Y dicen, no, 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 después de ese dolor tan horrible que me dio, no, ese es 10. Entonces este no es 5 ni siquiera, este es por ahí 3, ¿cierto? Entonces la gente relativiza en función de las experiencias, pero siempre que nosotros preguntamos por el dolor, tiene que ver con la forma en que la persona pues la evalúa. Es una experiencia compleja, y desde la definición
es una experiencia que siempre está influenciada por factores al mismo tiempo biológicos, psicológicos y sociales. Em, Les pongo un ejemplo que es súper clásico. Por allá creo que fue en la Primera Guerra Mundial, hubo un investigador, Beecher, que atendía heridos de guerra. Entonces él recibía pues soldados y civiles. Y entonces él hizo como esa primera investigación, una de las primeras investigaciones, y reportaba que había diferencias en la experiencia de dolor y la solicitud de analgésicos de personas civiles y de soldados, que parecía que los soldados lo llevaban mejor, se recuperaban mejor, solicitaban menos analgésicos, em, se recuperaban mejor en general. En cambio, los civiles no, es como que los afectaba más, se sentían peor, solicitaban más medicamentos y esto fue una observación, pues como todo un reporte que hizo muy descriptivo, pero fue uno de los primeros reportes y él se preguntaba por qué, ¿cierto? Porque en esa época se pensaba que el dolor tenía que ver con la magnitud de la lesión tisular, pero él se empezó a dar cuenta que no, personas con lesiones muy, muy similares y tenían experiencias totalmente distintas de dolor y manejos pues del dolor diferentes ya desde esa época. ¿Por qué creen que la experiencia de dolor de los civiles y de los soldados era tan diferente? Alguien que se atreva a hacer una hipótesis. ¿Qué diferenciaba a un grupo y al otro? Nadie se anima. Vamos, alguien. Profe, ¿nos repite Profe, la pregunta, por favor? Teníamos estos dos grupos, ¿cierto? De los civiles y los soldados y que se diferenciaban mucho pues en la experiencia de dolor. ¿Qué creen que era tan diferente? ¿Por qué tenían experiencias tan diferentes de dolor? profe, por el contexto social, porque los soldados, eh, pues también viéndolo desde una forma fisiológica, toda esa, pues por así decirlo, como liberación de adrenalina y como justo en el momento agudo, como que no sienten tanto el dolor y porque están como en un constante, pues en una constante supervivencia. En cambio, un civil no, un civil sí siente dolor es porque algo malo me está pasando. En cambio, ellos, mmm, Pero estos como eran pacientes hospitalizados que tenían lesiones, o sea, llevaban días hospitalizados, no es que acaban de salir pues del campo de batalla. O sea, días, meses hospitalizados por lesiones a veces graves, que eran muy, pues, por ejemplo, una amputación de una pierna, cosas de ese estilo. O sea, no es que acabaran de salir del campo de batalla. Que lo que explicaría, pues, lo de la adrenalina es una buena hipótesis, pero bueno, después de unos días ya uno supone que los niveles de adrenalina se han ido normalizando en los dos grupos. Y háblanos más del contexto. no, pues eso que ellos están como en una constante supervivencia y como que sus señales es estoy vivo. O sea, como que sí, es estar vivo, para ellos es lo que está bien, en cambio para un civil no es solamente estar vivo, sino estar sin dolor. Ujú. Bueno, esa fue una de las explicaciones que dio Beecher en ese momento, ¿cierto? Entonces él decía, claro, para los soldados el tener esta lesión era la oportunidad de salir del campo de batalla sí, yo no sé si me equivoco, pues yo creo que no me equivoco, porque creo que era la Primera Guerra Mundial y fue salvaje esa Primera Guerra Mundial, salvaje, salvaje en el campo de batalla, pues es una cosa horrible. Entonces, pues, realmente para los soldados en general, ¿cierto? No solo en aquella época, en general cuando un soldado tiene una lesión, pues sale del campo de batalla, o sea que sale de la amenaza vital, ¿cierto? Lo que decía Manuela. Claro, hay una amenaza en su cuerpo, pero para muchos poder, digamos que la lesión que tienen, esas heridas de guerra, son heridas que les permiten sobrevivir y que además los van a sacar a veces definitivamente del campo de batalla y a veces van a ser honrados por eso, ¿cierto? O sea, van a recibir pues como incluso elogios. En cambio, para los civiles, ¿no? Los civiles
pues no pidieron estar en la guerra, no querían estar allá, no están entrenados para eso, lo que quieren es no tener dolor, entonces para ellos es una amenaza muy grande esto. Esa fue pues como la explicación que se dio en ese momento, pero eso sentó las bases para mucha investigación porque una de las grandes cosas que se dieron cuenta es que lo tisular, ¿cierto? Como el daño físico, lo que pasa a nivel físico, obviamente es importante, pero hay otros factores que determinan la experiencia de dolor y que tanto la persona exprese dolor, lo tolere, solicite medicamentos, ¿cierto? Aprenda a manejarlo. Hoy sabemos muy bien que algunos pacientes, por su estilo de afrontamiento, pueden cronificar o no el dolor, ¿cierto? Hay unos modelos explicativos que explican, ¿cierto? La cronificación del dolor, por ejemplo, en pacientes con dolor lumbar y que tiene que ver más con su estilo de afrontamiento y el miedo y la catastrofización que con los factores físicos, pues, o biológicos, digamos. Bueno, entonces hay cosas importantes en el dolor. Voy a empezar con el dolor porque está muy asociado pues al sufrimiento. El dolor entonces es subjetivo, para cada persona es una experiencia única, nadie puede vivir el dolor de otro, es privada porque yo puedo expresar el dolor, pero es una experiencia interna, ¿cierto? O sea, la vivo yo, como sentirme triste, ¿cierto? Yo me siento triste, es una experiencia interna, yo la puedo expresar, pero no, nadie sabe la tristeza que yo puedo estar teniendo. Yo puedo estar hasta sonriendo y pareciera que no pasa nada y puedo tener una tristeza muy profunda. Bueno, hay experiencias que son pues muy internas. No estás limitado al daño físico y en esto es súper, súper, súper importante que lo tengan en consideración y es que puede existir dolor sin lesión física demostrable. Usualmente los dolores agudos, a los que atendemos en urgencia, ¿cierto? En la atención primaria, suelen estar muy asociados a las lesiones físicas y cuando atendemos lo físico se resuelve, pero cuando hablamos de dolores más crónicos, ahí cada vez se va poniendo como más complejo, ¿cierto? No siempre hay una lesión física demostrable. Y no siempre se infiere por la actividad neuronal, o sea, no siempre tiene que haber actividad neuronal para poder decir que haya dolor. En esta nueva terminología, pues el dolor incluyó a quienes no pueden comunicar el dolor verbalmente, como los bebés, las personas mayores, etcétera. Em, y una cosa muy importante es la función, aunque el dolor originalmente tiene una función de alarma que es muy importante y es protectora, es adaptativa, es necesario para la supervivencia, sentir dolor, ¿cierto? O sea, la naturaleza nos ha dotado del dolor pues para podernos proteger. De hecho, hay personas que no sienten dolor y que viven poco tiempo, que tienen un montón de lesiones, enfermedades pues graves, les dan otitis y no se dan cuenta, les dan pues, una peritonitis y no se dan cuenta porque no perciben el dolor, no experimentan pues dolor. Una vez tuvimos un paciente, un hijo de una paciente con fibromialgia que tenía pues un dolor crónico muy severo, su hijo no sentía dolor y era un peligro porque se había fracturado un montón de dedos, le había dado otitis un montón de veces, bueno, había tenido un montón de lesiones porque como no sentía dolor, pues no se daba cuenta de que tenía pues una enfermedad, una lesión. Entonces, es muy importante en esa función protectora o adaptativa, pero cuando se cronifica, pierde esa función adaptativa y puede empezar a ser pues perjudicial y se vuelve ya como una enfermedad en sí. Y es una experiencia siempre multidimensional, o sea, cuando vean pacientes, sobre todo pacientes con dolor crónico, piensen que todas las esferas están contribuyendo a ese dolor, todas las esferas están afectadas y es importante atenderlas, ¿cierto? Y mientras más crónico sea el dolor, pues peor la situación. Bueno, entonces ahí esto nos lleva pues al sufrimiento. Bueno, pero antes de que nos vamos a la definición de sufrimiento. Cuando ustedes piensan en sufrimiento, les voy a pedir que hagan un ejercicio y es que piensen en su mayor sufrimiento o una persona que ustedes hayan visto sufrir intensamente. Ojalá que sea más una experiencia personal. Traten de pensar en una situación en la que ustedes hayan experimentado sufrimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sufrimiento? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es para ustedes el sufrimiento?
Profe, pues yo siento que hay como varias partes del sufrimiento, porque puede ser, por ejemplo, un dolor que uno tenga o, por ejemplo, un sufrimiento por alguien más. Ujú, ok. ¿Y para ti cuál Profe, sería la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? O sea, ¿habría diferencia? Yo So, siento que uno, o sea, por ejemplo, el dolor puede llevar al sufrimiento. Entonces, en algún punto sí es diferente. ok. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Quién más había abierto el micrófono? Profe, yo, sino que es que para mí la parte del sufrimiento es más como esa parte emocional, no tanto enfocando como el dolor que siento pues como en el cuerpo por una noxa del cuerpo, sino más enfocado a la emoción y algo que lleva, o pues como que es algo un poquito más larvado como en el tiempo y que es como constante. No sé si es algo así, pues como lo que se me viene a la mente. Ok. Bueno, pero acuérdate, Daniela, que no siempre el dolor está asociado, o sea, no siempre está asociado a la noxa, o sea, no tiene que haber noxa. Sí, bueno, pero Sí, pero que, entiendo. listo. Pensemos en sufrimiento. Piensen en esas situaciones de sufrimiento muy, muy intenso que hayan experimentado ustedes, que hayan visto en otra persona. ¿Qué, qué significa sufrir? O sea, ¿qué le pasa a una persona que está sufriendo? ¿Qué ocurre en uno cuando uno está sufriendo? ¿Y cómo se diferencia de un malestar o de un dolor, ¿cierto? Si hay diferencias, ¿cuál sería la diferencia? A veces hablamos de dolores, ¿cierto? Entonces hablamos a veces de dolor físico, de dolor moral, de dolor emocional. Entonces uno dice, no, qué dolor esta situación que está viviendo tal persona, o pues, o qué dolor en el brazo. Eh, Podríamos pensar que todo dolor lleva al sufrimiento, que algunos dolores llevan al sufrimiento, que yo puedo sufrir sin dolor, o tiene que haber dolor y sufrimiento, son como dos caras de una misma moneda. yo creo que un dolor sí puede llevar a un sufrimiento, más que todo cuando se vuelve en algo crónico. De Ujú. pronto también, pues sí, me parece que es más como en el contexto crónico, en agudos también, pero siento que interfiere más en la calidad de vida y en lo que la persona percibe de que está sufriendo con algo que le está doliendo todo el tiempo y por muchos más tiempo, por mucho dolor. Listo. Bueno, entonces el sufrimiento pues es una experiencia pues muy frecuente en medicina. Em, Muchos pacientes llegan a la consulta pues no solo por dolor, el dolor es una de las causas más importantes de consulta en atención primaria y atención especializada, pero luego vamos a ver pacientes que están realmente sufriendo y nuestra gran parte de lo que hacemos es atender el sufrimiento. En cuidados paliativos atendemos el sufrimiento, ¿cierto? Y es uno de los objetivos pues más importantes, aliviar y prevenir el sufrimiento son pues como objetivos súper importantes en cuidados paliativos. Pero vean esto, solo hasta los años 80 alguien se sentó a estudiar qué era el sufrimiento en el contexto de salud, que fue este Eric Cassel. Él es un médico cirujano de Estados Unidos, creo que todavía está vivo, ¿cierto? Y en los años 80 él empezó a escribir mucho sobre el tema del sufrimiento. Y entonces él lo definió de esta manera, ¿cierto? Es un estado de malestar severo asociado a eventos que atentan contra la integridad de la persona. Y él decía, ¿cierto? En sus escritos, y lo dice todavía, ¿cierto? Que sufren las personas, no los cuerpos, ¿cierto? Sufren las personas, no los cuerpos. Em, pero si uno mira esta definición, estado de malestar severo asociado a eventos que atentan contra la integridad de la persona, y uno mira esto, experiencia sensorial, emocional y desagradable asociada
o similar a la asociada con un daño, ¿cierto? Entonces una experiencia tiene el componente como emocional asociado a daño y aquí, ¿cierto? Malestar severo asociado a eventos que atentan contra la integridad, ¿cierto? O sea, como que también hubiera un daño. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de nivel, de intensidad. Uno podría decir que es que hay muchos tipos de dolor, entonces hay dolores que tienen más que ver con la noxa y con factores más físicos, otros que tienen que ver con dolores más emocionales. Y si son muy intensos, entonces ocurre el sufrimiento. O uno podría decir, no, hay gente que tiene dolores súper intensos, pero no está sufriendo, mientras que hay gente que está sufriendo, pero no necesariamente tiene dolor, ¿cierto? Entonces aquí empiezan a aparecer pues como un montón de inquietudes que nos llevan pues como a debatir sobre qué es realmente el sufrimiento cuando tenemos una persona al frente que está sufriendo y sufriendo pues intensamente. Por favor, alcen la mano quienes hayan tenido pacientes o hayan visto pacientes en sus rotaciones, en las experiencias pues, que han tenido, que ustedes hayan visto que estaban sufriendo, sufriendo, o sea, no solo que estaban malucos, que estaban sufriendo. Alcen la manito. María del Mar, María Antonia, Sofía. Ok. Eh, y entonces, claro, ahí viene la pregunta, ¿cómo, pues, cómo detectamos quién está sufriendo, quién tiene solo dolor, ¿cierto? Y cómo abordamos esto, ¿cierto? Y es una de las grandes preguntas, pues, que surge. Em, cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de algo que está amenazando la integridad de la persona, a la persona en su integridad. No es el cuerpo, es la persona. Cada uno de nosotros es una persona y para uno ser persona tiene que tener todo al mismo tiempo. O sea, uno tiene un cuerpo y una mente y unas emociones y unas relaciones sociales y un contexto y todo ocurre al mismo tiempo, ¿cierto? Cuando yo soy persona y siento que hay algo que amenaza mi integridad como persona, ahí es donde aparece el sufrimiento, según pues este señor Cassel. Y uno percibe o siente que eso tiene el potencial de destruirnos como persona. O sea, esto que yo estoy viviendo me destruye como persona o afecta mi integridad hasta el punto que daña a mi persona. No solo daña un tejido, daña a mi persona. Y entonces uno pensaría, ¿cierto? Que bueno, que entonces tiene que ser severo, ¿cierto? No es un malestarcito, es algo que es severo, que daña a la persona, o sea, que tendría que ser un poquito más duradero que transitorio, un poquito lo que decía, creo que Manuela, em, pues como que no es algo tan inmediato, tan agudo como puede ser el dolor, pues que usualmente es un poquito más larvado, ¿cierto? Que tiene que tiene que haber como más tiempo para que ocurra esa amenaza pues a la integridad. Implica una percepción, o sea, primero tengo que percibirme como persona, ¿cierto? Como un ser, una persona, y segundo tengo que percibir que hay algo que atenta al sí mismo, pues, o sea, me atenta a mi integridad como persona. O sea que algunos piensan que, pues, o Cassel en su versión, pues, considera que es pues como un constructo muy cognitivo, o sea, tiene que haber cognición. Y esto también ha generado un montón de debates, porque entonces dicen, bueno, un bebé recién nacido puede sufrir, o una persona con un Alzheimer, una demencia severa, puede sufrir. ¿Ustedes qué dicen? Sí, que sí, doctora. Pero un bebé tendrá pues como un concepto de sí mismo, se entenderá como una persona. No, pues es algo cognitivo, yo diría que no, no, pues no tendrían sufrimiento, obviamente sí pueden tener dolor y sentir otras experiencias pues como desagradables, pero no creo que lleguen hasta el punto de sufrimiento, creo yo. Bueno, esa ha sido una pregunta, ¿cierto? O sea, es una pregunta muy importante de debate porque pues uno pensaría, o por ejemplo un animal, ¿cierto? Que no tenga concepción de sí mismo, bueno, no sabemos hasta dónde los animales tienen concepción de sí mismo, algunos parece que sí, que se identifican como seres,
y hay unas pruebas pues que son las pruebas de la identificación en el espejo. Les ponen espejos a algunos animales y si el animal sabe que eso que está reflejado ahí es el mismo, es como que tiene una concepción de sí mismo, ¿cierto? Como que yo soy ese que está ahí. Pero no todos los animales son capaces de identificar que el reflejo son ellos. Y hoy estaba escuchando un podcast y hablaban de que los elefantes reaccionan al espejo, o sea, los elefantes tienen como concepto de sí mismos, ¿cierto? Bueno, y lo que amenaza a cada uno de nosotros es totalmente distinto, ¿cierto? O sea, yo, por ejemplo, puedo tener una situación de duelo, perdí a alguien que es muy importante para mí y para una persona esto puede ser atroz, ¿cierto? Y sentir que se destruyen como personas, que les afecta, ¿cierto? Todo su ser, que les altera su identidad, ¿cierto? Que altera como toda su experiencia y no pueden vivir sin la otra persona. Y hay un intenso sufrimiento y otras personas que no, yo lo quería mucho, ¿cierto? La quería mucho, una persona súper importante para mí, pero pues bueno, ¿cierto? Pero no afecta mi integridad. Duele mucho, pero no afecta mi integridad. En el caso del dolor crónico también pasa lo mismo. Hay pacientes que tienen dolores súper, súper, súper intensos, pero no necesariamente afectan su integridad y no hay pues este grado de sufrimiento. Obviamente hay mucho malestar y no quisieran tener pues este dolor y depende de la intensidad también del dolor, porque cuando una persona tiene tanto, tanto dolor, pues como que no puede ver más allá. Llamativamente, cuando hemos hecho estudios utilizando un mismo instrumento para evaluar los niveles de sufrimiento, lo hemos hecho en pacientes con dolor crónico, con fibromialgia y con cáncer avanzado, en fin de vida. Y adivinen quiénes son los que más sufrimiento tienen. Pues los pacientes con fibromialgia tienen unos niveles de sufrimiento súper, súper elevados y mucho más elevados que pacientes con cáncer avanzado, grave, pues metastásico, estos cánceres pues como malucos, malucos. Los pacientes con fibromialgia sufren muchísimo. Entonces, bueno, ¿qué nos dice Casel sobre el sufrimiento? Cuando nosotros entendemos el sufrimiento, lo debemos entender como una experiencia compleja e integral. Lo experimenta la persona, no solo el cuerpo, la persona. Y lo que afecta a una parte afecta al todo y lo que afecta al todo afecta a cada parte, ¿cierto? Entonces, cuando una persona está en sufrimiento, realmente son todas sus esferas las que se ven afectadas. Por eso siempre tenemos que pensar el sufrimiento como multidimensional. Es además una experiencia dinámica, ¿cierto? Va cambiando porque a veces cambian las circunstancias, la forma en que la persona se concibe a sí misma, lo que le amenaza o no. Es individual, ¿cierto? O sea, cada persona experimenta de manera distinta el sufrimiento y es personal porque afecta a toda la persona, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues es multidimensional. Cassell está totalmente en desacuerdo con clasificar los sufrimientos, pues hablar de sufrimiento existencial, físico, moral, emocional, no sé qué. Él, él dice que desde esta visión, como el sufrimiento es una experiencia que afecta al todo, no podemos diferenciar el dolor el dolor espiritual o el dolor, ay, como dije antes, existencial del dolor físico, del sufrimiento físico, ¿cierto? Porque incluso en la literatura hubo un debate pues muy grande, muy interesante, pues así como una pelea de artículo a artículo, donde en un momento quisieron como diferenciar los tipos de sufrimiento. Todavía hay gente que habla de sufrimiento espiritual como si fuera distinto del sufrimiento físico, ¿cierto? Como que le ponen apellido. Y entonces él decía, no, es que el sufrimiento es uno, ¿cierto? El sufrimiento es una única experiencia y suele tener muchas fuentes y muchas manifestaciones. Esta es la conceptualización que hicimos nosotros. Si quieren pues, leer más de esto, pues pueden leer este artículo. Es viejito, pero tiene pues como esta mirada muy integral del dolor. El sufrimiento bueno, hay una cosa interesante de la experiencia de Cassell, que él hablaba de eh, en inglés, él habla de severe distress, ¿cierto? O sea, que un estrés severo. Y siempre que se habla de sufrimiento, se habla como de un distress, ¿cierto? Ese concepto, pues en inglés, que no tiene una traducción exacta en español, que es como malestar, como un estrés negativo,
Bueno, pero está siempre asociado como al concepto de estrés. Entonces, cuando nosotros nos dimos a la tarea de profundizar, ¿cierto? En esa conceptualización del sufrimiento, entonces dijimos, bueno, es una experiencia muy pegado pues de lo que decía Cassell, una experiencia que es multidimensional, dinámica, de estrés severo. Y que ocurre ante una amenaza que es significativa, o sea, no es cualquier amenaza, es una amenaza significativa a la integridad de la persona, entendiéndola como un todo. Pero lo conectamos con las teorías del estrés. Cuando hablamos del estrés, bueno, hay muchas teorías del estrés, pero hay una teoría como más dominante últimamente, más integradora, que es la teoría de McEwen. Em, a las que les interese esto, es una teoría pues muy interesante y habla del estrés como el resultado de algo que él le llama la carga alostática. ¿Qué es la carga alostática? Básicamente, cuando nosotros hemos tenido como diferentes situaciones de amenaza en la vida, es como que uno va sumando piedritas, ¿cierto? Como si me hago entender la carga alostática, es como que yo voy sumando amenazas y hay personas que tienen una gran carga alostática porque han vivido situaciones de estrés crónico muy intenso, que es un poquito el caso de las pacientes con fibromialgia. Cuando uno estudia a las pacientes con fibromialgia, muchas pacientes con fibromialgia han tenido antecedentes de abuso físico, abuso sexual, tienen situaciones familiares a veces muy tensas, muy difíciles, nadie les cree el dolor, entonces hay un montón de factores de estrés crónico y de estrés más agudo que se suman a lo que McEwen pues llama, o lo que otros pues muchos llaman carga alostática. Y esa carga puede ser mayor para algunas personas, a veces se puede como resolver, a veces no, porque ya quedan como huellas, pues por los estresores crónicos, por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia, etcétera. Pero bueno, no todos terminamos la vida de la misma manera, todos tenemos cargas alostáticas muy distintas, ¿cierto? O sea, piensen ustedes en estudiantes de medicina, o sea, si yo soy un estudiante de medicina que, pues, no sé, mis papás tienen la posibilidad de pagarme la carrera y no tenemos que sufrir por eso porque hay pues suficiente dinero para pagar la carrera y yo llego a una casa pues con unas relaciones pues, bastante normales donde no hay peloteras pues cada día y yo tengo un espacio pues para estudiar, se me respeta mi espacio y me acompañan, me apoyan, tengo amigos, tengo una pareja, tengo claro las dificultades normales del día a día, pero siempre tengo comida sobre la mesa, no tengo que preocuparme por el transporte, no tengo que sufrir porque se me está dañando el computador y no tengo en qué estudiar, o bueno, cosas como de ese estilo. Y luego hay otros estudiantes de medicina que tienen situaciones pues totalmente distintas, o sea, que han tenido situaciones muy difíciles en la vida, que han llegado con muchísimo esfuerzo a la carrera, ¿cierto? A empezar medicina, que tienen de entrada ya están endeudados, ¿cierto? Que tienen muchas dificultades para pagar la carrera, que llegan a casas donde el apoyo es muy regular, donde hay pues a veces conflictos o estresores crónicos, ¿cierto? Entonces la carga alostática de cada uno es totalmente distinta, ¿cierto? Entonces, bueno, él habla de esto, de que hay que considerar esta carga alostática. Y la carga alostática no solo tiene que ver con los estresores que yo vivo, sino cómo yo tolero, manejo y afronto esos estresores, que es como esta otra piedrita que me permite lograr equilibrios. Porque hay personas que han tenido situaciones súper difíciles, pero las llevan como bastante bien, porque las toleran, las aprenden a batutear, ¿cierto? A resolver, que logran adaptarse a esas situaciones, no se sienten muy afectados, son muy resilientes, ¿cierto? Como muy fuertes. Incluso esas situaciones les ayudan a fortalecerse aún más, hacen transformaciones en su vida. Bueno, entonces el estrés es como este juego de equilibrio que ustedes ven aquí en estas piedritas, ¿cierto? Las personas que tienen muy buenas estrategias de afrontamiento, es como si esto les pesara más, ¿cierto? Entonces se equilibra la balanza. Mm, obviamente, mientras más estresores, ¿cierto? Y más amenazas y demandas yo tenga en la vida, pues voy a tener que utilizar mejores recursos o procesos regulatorios, ¿cierto? Y cuando yo hablo de procesos regulatorios, cuando hablamos aquí en el concepto de sufrimiento de procesos regulatorios, no es solo lo que yo hago para lidiar con las situaciones de estrés, sino cómo mi cuerpo lidia con las situaciones de estrés. Y me estoy refiriendo también al estrés que ocurre, por ejemplo, cuando hay una amenaza biológica, una infección severa, una enfermedad grave. Mi cuerpo tiene procesos regulatorios que pueden
lograr restablecer el equilibrio o no, y hay cuerpos que responden mejor o no, o sea, como que todos, hay procesos regulatorios a todos los niveles, a nivel físico, metabólico, hormonal, pero también mental, emocional, espiritual. Las personas que tienen como herramientas espirituales para lidiar, pues eso es una piedra muy pesada acá que les ayuda a equilibrarse muy bien y por eso son más reguladas emocionalmente. Entonces lo que nosotros pues concebimos pues en esta experiencia de sufrimiento es que esos procesos regulatorios en las personas que están sufriendo, que normalmente conducirían a la adaptación, les permitirían como este equilibrio dinámico, ¿cierto? Porque el equilibrio del estrés es un equilibrio dinámico, no es estático, ¿cierto? O sea, como ustedes han visto cuando ustedes se paran en una sola pierna, que siempre están como sosteniéndose, ¿cierto? Hay como unos movimientos, yo siempre tengo que estar, ¿cierto? Como teniendo unos movimientos para poder lograr mantenerme en un solo pie. Así ocurre el equilibrio en el día a día, o sea, nuestro equilibrio orgánico, mental, emocional, espiritual, es un equilibrio dinámico. Pero estos procesos regulatorios en estas personas, ¿cierto?, que están enfrentando esta amenaza a su integridad, pues resultan ser muy insuficientes, porque la amenaza es tan severa que esos procesos regulatorios no les funcionan, no son suficientes y llevan al agotamiento. Y el agotamiento es a todos los niveles, físico, psicológico, social, espiritual, etcétera. Y hay esta interacción, pues, mente-cuerpo. Y por lo tanto, pues ese sufrimiento implica un montón de respuestas psicológicas, fisiológicas, sociales, espirituales, asociadas a esa incapacidad que siente la persona para adaptarse o recuperar ese estado dinámico de balance, que en esta teoría de McEwen y en las teorías del estrés, pues se llama alostasis, no homeostasis, sino alostasis. Bueno, básicamente entonces cuando nosotros hablamos de estrés y sufrimiento, pues hay un montón de componentes. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes han experimentado estrés, ¿cierto? Ahora, podrían decir que ahora están estresadas por algo. Siempre, profe, no falta el estrés. No falta el estrés. Levanten la mano los que tienen estrés. Listo. Y entonces ustedes también podrían calificar su nivel de estrés, pues me podrían decir, ah, sí, Alicia, tengo mucho estrés, o sea, de 0 a 10, pues 8 de estrés. Otros pueden decir, no, pues por ahí 3, sí estoy estresado, pero pues tampoco así. Y otros dirían, no, 5, 6, ¿cierto? Califiquen su nivel de estrés en este momento. Y quiero que piensen qué las tiene estresadas. ¿Cierto? Aquí son todas mujeres, ¿cierto? No hay como hombres conectados hoy. ¿Qué los tiene estresadas? ¿Qué las tiene estresadas? Seguramente, si nosotros miramos los estresores, no hay uno solo, ¿cierto? Muchas de ustedes seguro me van a decir, no, pues muchas cosas, profe, pues, o sea, el examen de tal cosa, pero también que no he tenido tiempo para no sé qué, es que la rotación está súper dura, entonces no he podido dormir bien, no he podido comer bien, estoy como acelerada todo el tiempo, me siento pues como agotada, o sea, son un montón de factores que contribuyen al estrés, ¿sí? Y si yo les pregunto cómo manifiesta cada una su estrés, cómo expresan el estrés, por ejemplo, Mariana y María Antonia que alzaron la mano, ¿cómo se les manifiesta a ustedes el estrés? A ver, María Antonia, cuando estás muy estresada, ¿cómo se manifiesta ese estrés en ti? Ay, no, profe, horrible. Yo me como las uñas, pues me da mucha ansiedad de comer de todo. Pues como que me da como inquietud motora, pues no sé, como que tengo que mover todo el tiempo o los pies o las manos. Me como los lapiceros, no, a mí me da de todo. Ok. ¿Algo más? ¿Te da algún síntoma físico? Sí, profe, me da muchas ganas de vomitar. Pues me dan Ok. náuseas. ¿Te dan náuseas? El estrés, hay como diferentes tipos de estrés. Un estrés como agudo, que es una cosa así muy inmediata, y el estrés, pues, que es como más crónico. ¿Te enfermas de algo cuando estás muy estresada? No, profe, pues no, antes como que, no sé, como que se me quita el sueño, no me enfermo. Se me altera Te- como el ciclo del sueño. Ok, dejas de dormir. Sí, profe. Listo. Y Mariana, ¿qué cosas, cómo se manifiesta tu estrés, Mariana? Pues también como con la ansiedad de comer mucho dulce, pero yo me enfermo más que todo el estómago.
Te da como que gastritis. y mucho dolor de cabeza. Sí, gastritis y mucho dolor de cabeza también. Bueno, seguramente cada una de ustedes tendrá manifestaciones distintas. Hay unos que no pueden dormir, otros que no tienen problemas para dormir, unos que se ponen súper inquietos y ansiosos, otros que se ponen como bloqueados. Cuando están súper estresados es como que no reaccionan. Otros que tienen sensación, pues, o ganas de vomitar, que se les altera el estómago, se les da gastritis, no sé qué, hay otros que se les afecta la piel, empiezan pues con la dermatitis, con el no sé qué, bueno, hay otras personas que les da el dolor lumbar, a otros les da, ¿cierto? Unos se ponen irritables, otros se ponen más ansiosos, otros están como más depres, a otros les da por echar chistes y neciar más y están como más distraídos, ¿cierto? De sus actividades, les cuesta concentrarse. Bueno, hay muchas fuentes del estrés, o sea, cosas que causan estrés. O sea, cuando me siento estresada, usualmente hay muchos factores que contribuyen a ese estrés. Y hay muchas manifestaciones del estrés. Estrés se puede manifestar así, 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 así. Y también puede variar, ¿cierto? Ahí, dependiendo del estrés, pues se puede manifestar de diferentes maneras, pero normalmente tenemos como un estilo de manifestación del estrés. Pero el estrés es uno. A nadie se le ocurría decir, pero tu estrés es que físico o psicológico o emocional. No, todos entendemos el estrés de una manera muy integral. Pues el estrés es uno. Uno está estresado pues que te digan, pero el estrés es tuyo, es físico. No, pues no es como de todo al mismo tiempo, pues me siento estresada, básicamente. ¿Sí me hago entender? Bueno, lo mismo es el sufrimiento. Piensen en el sufrimiento como un estrés severo que afecta la integridad de la persona, no afecta solo una esfera, afecta la integridad de la persona. Y entonces el sufrimiento es una experiencia, es única, es una sola experiencia que tiene muchas fuentes. Obviamente, como es más severa, suele tener muchas más fuentes y tiene muchas más manifestaciones, ¿cierto? Y puede haber muchas manifestaciones. En el caso de los pacientes que vemos en cuidados paliativos, a veces los pacientes manifiestan su sufrimiento a través del dolor, por ejemplo, entonces les dan medicamento, opioides después hasta el cielo, eh, y les dan de todo y el dolor. Hola, hola, bueno, perdón que se me fue. Entonces, a ver, me permites, voy a quitar la cámara porque creo que está como medio débil la red. Entonces, a veces, eso, pues que el sufrimiento puede tener diferentes fuentes y puede tener diferentes manifestaciones. Hay personas que se ponen súper irritables y se vuelven, pues, los pacientes difíciles, hostiles, tal. Hay personas que se ponen súper tristes, inhibidas, ¿cierto? Como que no responden al ambiente, otros que están muy ansiosos, con mucho miedo, con mucha angustia, otros que tienen, pues, un poquito de todo. Entonces hay muchas manifestaciones, ¿cierto? De ese estrés severo, pues que sería el sufrimiento. Pero quiero que traten de entender el sufrimiento como una experiencia integral. Entonces, hablar de sufrimiento existencial para mí es como inútil. Es como si yo hablo del sufrimiento físico, pero ¿cómo así que el sufrimiento físico? Pues es que el sufrimiento es una amenaza a la integridad de la persona. Entonces, la persona tiene una esfera física, pero no solo es lo físico. O sea, yo no solo sufre mi cuerpo, cuando mi cuerpo sufre, sufro yo como persona porque hay una amenaza a mi integridad. Entonces, cuando hablamos del sufrimiento como la amenaza a la persona tiene todas las esferas al mismo tiempo y está en un entorno, ¿cierto? O sea, cuando nosotros somos personas, cuando nos concebimos como personas, no podemos separar estas dimensiones, es que son como, hagan de cuenta, las facetas de un cubo, ¿cierto? Como si yo tengo un cubo, un cubo, yo tengo un cubo acá, no, no tengo la cámara. Yo tengo este cubo, por ejemplo, pues si yo soy esta persona, entonces esta es una como una esfera, por ejemplo, pues esta es mi faceta psicológica, mi faceta física, mi faceta social, mi faceta espiritual, ¿cierto? O sea, yo tengo como diferentes caras y cada cara es lo que nosotros llamamos dimensiones, pero yo soy esto, yo soy el cubo, yo no soy solo un pedacito, yo no puedo decir, no, yo soy solo esta faceta.
No, no, pues esta es una cara, pero yo soy todo esto al mismo tiempo. Sí, sí me hago entender. Entonces, somos seres integrales y nos tenemos que entender de esa forma, que nos cuesta mucho porque tendemos a dividirnos y tendemos a dividirnos además por áreas, ¿cierto? Entonces los médicos estudian lo físico, los psicólogos lo psicológico, pero realmente eso no funciona así, ¿cierto? Cuando una persona se enferma, se afecta a toda su persona. Cuando una persona está deprimida, se afecta a toda su persona y se afecta no solo su mente y sus emociones, se afectan todos sus procesos físicos. Una persona con depresión tiene más riesgo de morbimortalidad, le da más fácil infartos, se enferma más fácil porque están afectados todos sus procesos biológicos, ¿cierto? O sea, no podemos pensar que una cosa va por un lado y otra por el otro. O sea, todo hace parte de la misma persona y estamos inmersos en un entorno que queramos o no, pues es el entorno en el que estamos. Nosotros vivimos en Medellín y ¿qué aire respiramos? El de Guarne, ¿no? El de Medellín, ¿cierto? O sea, yo respiro el aire de Medellín y entonces, ¿qué significa eso? Pues que eso es lo que me entra a mí al cuerpo. Y si yo vivo en una situación familiar de tensión, ese es mi entorno, ¿cierto? Y ese es el entorno en el que yo existo. Si yo tengo un salón de clase, pues mis compañeros de clase son súper competitivos, ese es el entorno que yo tengo. O si es un salón súper chévere, que nos llevamos bien todos, ese es el entorno en el que yo me desenvuelvo, ¿cierto? O sea, estamos ahí, eso es lo que estamos respirando. Entonces eso afecta todo nuestro ser. Entonces cuando nosotros hablamos del sufrimiento, siempre hay componentes, pues hay como esas facetas o esas caras que tenemos que evaluar. Cuando yo tengo una persona que está con sufrimiento, entonces traten de quitarse el segundo nombre, sufrimiento existencial, no, es sufrimiento, ya está, es sufrimiento y es integral. Y cuando yo veo una persona con sufrimiento, yo sé que tengo que explorar todas las esferas. O sea, yo tengo que mirar, yo tengo que atender todas las caras, porque si yo solo atiendo esta cara, me quedo sin la experiencia integral, no logro entender que esa persona, ¿cierto? Es un cubito, ¿cierto? No es solo esta cara. Si yo solo evalúo la dimensión física, los síntomas que tiene, el dolor, ¿cierto? Cómo está qué sé yo, la integridad de la piel, de las mucosas, qué sé yo. Si yo solo me quedo con eso y entiendo el sufrimiento solo desde ahí, pues me quedé sin toda la experiencia. Yo cuando evalúo un paciente que tiene sufrimiento y cuando me acerco a un paciente, porque no es solo evaluar, cuando yo atiendo, abordo un paciente con sufrimiento, tengo que explorar todas las esferas para poder entender por qué esta situación que está viviendo, porque esto en lo que está inmerso afecta su integridad como persona. Y hay otra cosa muy importante, es que cuando nosotros atendemos el sufrimiento de una persona, nos tenemos que relacionar con la persona, no con el paciente que es esa persona. Cada una de nosotros es una persona y nosotros podemos asumir el rol de pacientes o no, ¿cierto? Pero en algún momento de la vida siempre asumimos el rol de pacientes, pero todas sabemos que somos más que pacientes. En medicina a veces limitamos a las personas que atendemos a ser pacientes, pero el paciente es mucho más que eso, es una persona que tiene una vida, un entorno, ¿cierto? Unas experiencias, un contexto, unos determinantes psicosociales que son súper importantes para lo que está viviendo y para su salud. Entonces es muy importante que cuando yo atiendo el sufrimiento de una persona, explore cada una de estas caritas, ¿cierto? Que conforman este cubo que les digo y entendamos en qué entorno existe esta persona, cuál es el entorno que está viviendo. Pues yo tengo una persona, por ejemplo, las pacientes con fibromialgia viven situaciones de exclusión social muy importantes. Los primeros que las excluimos somos los profesionales de la salud cuando no les creemos su dolor. Y esto les ocurre el día entero, entonces todo el tiempo están sintiendo que tienen un dolor, un malestar, porque no es solo dolor, ¿cierto? Recordemos que la fibromialgia es un síndrome, entonces las personas están como hiper activadas todo el tiempo, entonces suelen tener ansiedad, depresión, no duermen bien, em, tienen dolor que migra, ¿cierto? Entonces un día tienen dolor aquí, otro día tienen dolor allá, a veces tienen dolor, pues unos días de dolor súper intenso, otros menos.
tienen mucha afectación de la funcionalidad, o sea, digamos que hay mucha afectación a muchos niveles y encima la gente no les cree, entonces en la casa a veces no solo no les creen, sino que a veces tienen respuestas que minimizan su experiencia, que la trivializan o que pues como que insultan esa experiencia, ¿cierto? Que las, em, pues como que les dicen que es, o sea, no solo minimizan e invalidan la experiencia, sino que las tratan de locas. Mucha gente las trata de locas a las personas, sobre todo, pues hablo de mujeres porque la mayoría de las personas con fibromialgia son mujeres. Entonces viven en entornos muy tóxicos, pues súper tóxicos, o sea, ya ellas están sufriendo impresionante y su entorno es un entorno pues de estrés cotidiano, ¿cierto? Y de un estrés muy intenso, como con muchísima carga alostática. Entonces, por eso es importante entender a la persona en su integralidad. Cuando ustedes atiendan a una persona que está con sufrimiento y que notan que tiene sufrimiento muy intenso, acérquense y exploren todos los componentes, no tengan miedo, pregúntenle por los síntomas, pregúntenle por su situación, pues familiar, social, si se sienten solas, la soledad es súper importante, estamos haciendo investigación, como les dije, sobre soledad y sufrimiento, y hemos encontrado que en diferentes contextos, no solo en fibromialgia, también en cáncer, la soledad es un componente, pues, que contribuye de manera muy importante al sufrimiento. ¿Cómo está esa situación socioeconómica? ¿Cuáles son todos esos determinantes sociales que están influyendo en su experiencia? ¿Cómo están a nivel emocional? ¿Cómo afrontan su situación? Si se están adaptando, si les cuesta adaptarse a lo que están viviendo. ¿Cómo están desde el punto de vista espiritual y no solo religioso, ¿cierto? ¿Cómo está su proyecto de vida, su sentido de vida, su sentido de trascendencia? Si se sienten que esto tiene sentido para ellas o no, no lo tiene. Bueno, entonces, no tengan miedo de explorar estas áreas y de hacer preguntas en diferentes áreas. A veces hay una forma muy fácil, como, bueno, muy fácil, muy como más directa, de explorar el componente espiritual con una pregunta, ¿cierto? Y es, ¿tú te sientes en paz con lo que estás viviendo? Y eso es como si abriera una puerta súper gigante porque la gente entiende la paz como más allá de lo religioso, ¿cierto? Como que tiene un componente pues muy espiritual. Entonces, si te sientes en paz o no con esto que estás viviendo y eso ayuda, ¿cierto? Abre como una puerta de desahogo muy importante. Hoy en el mundo entero se está detectando el sufrimiento asociado a la enfermedad. Este es digamos, como un ejercicio que se está haciendo con The Lancet, la revista The Lancet, y se han hecho como diferentes reportes para poder tratar de identificar el sufrimiento asociado a la enfermedad grave. Y se ha tratado de identificar cuánta gente está teniendo su sufrimiento, no solo cuánta gente está enferma de cosas, de cáncer, de demencia, de esto, de lo otro, sino que tanto hay sufrimiento asociado a esa enfermedad, porque como ustedes saben, hay cánceres y hay demencias y demencias, pues hay pacientes a veces con demencia que están en una fase muy temprana, que no tienen mucho problema, que no hay mucho sufrimiento, y hay otros que están sufriendo intensamente, lo mismo con enfermedades cardiovasculares, enfermedades, bueno, oncológicas, como les dije, enfermedades, bueno, VIH, SIDA, etcétera. Y obviamente este concepto de sufrimiento está todavía lejos de esta definición pues de Cassel y de la que les mostré antes. Mm, pero básicamente pues lo definen como un sufrimiento grave cuando no puede ser aliviado con las intervenciones médicas pues regulares y cuando compromete el funcionamiento físico, social, espiritual o emocional. O sea, es multidimensional, ¿cierto? O sea, afecta estas esferas. Y claro, el sufrimiento suele ser más común pues en enfermedades graves. Entonces eso lo han empezado a detectar incluso en Colombia, a ver si tengo aquí el mapa. Aquí en Colombia el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos ha empezado también a sacar el índice de sufrimiento grave relacionado con la salud en los diferentes departamentos y en los diferentes como contextos. Se está mapeando a nivel internacional, ¿cierto? Entonces aquí hay pues como este es un ejercicio del 2017. Cada tanto van sacando los mapas de cómo esto va incrementando, ¿no? Lo que han notado es que hay un incremento, pues además que hay detección, ¿cierto? Parece que hay un incremento de ese sufrimiento. Hoy tenemos pues alrededor de mm,
48 millones de personas, pues, que van a morir con importante sufrimiento asociado a la enfermedad. Em, o sea, es mucha gente y es casi la mitad de las muertes en el mundo. O sea, casi la mitad de las personas que mueren en el mundo van a morir con sufrimiento asociado a la enfermedad. Y hay un incremento en este sufrimiento del 87% desde que empezaron pues a hacer como esos seguimientos. Pero lo peor de todo es que este sufrimiento grave ocurrirá más en países de ingresos medios y bajos. Pues ¿por qué? Por estos contextos que tenemos, ¿cierto? A veces tenemos contextos muy difíciles, socioeconómicos, sociales, de acceso a los servicios de salud, de acompañamiento, de poder tener equipos asistenciales adecuados y todo esto. De hecho, hoy casi la mitad de los países del mundo no tienen acceso a los cuidados paliativos, ¿cierto? O sea, en nuestro país son realmente un lujo todavía. Em, bueno, aquí no me voy a detener con eso, pero bueno, si quieren, ¿cierto? Ahí está todo el Lancet Commission on Pain Relief and Palliative Care y han hecho pues como todas estas publicaciones del sufrimiento asociado a la enfermedad. Bueno, entonces, ¿cómo lo detectamos? Por allá ustedes me habían preguntado, bueno, ¿cómo uno evalúa el sufrimiento? Entonces, Casel dice, bueno, pues digamos, lo más básico es preguntarle a la persona, ¿usted siente que está sufriendo? ¿Y qué le hace sufrir? ¿Cierto? Tratar de identificar esos factores o causas que contribuyen al sufrimiento. Otra forma puede ser evaluando de 0 a 10 el nivel de sufrimiento, no de tristeza, no de dolor, sino cuando ustedes evalúan el dolor, dicen, bueno, su dolor de 0 a 10 es en cuánto, tal, y su sufrimiento. ¿Cierto? Y cuando uno le pregunta a la gente por el sufrimiento, a veces la gente hasta se queda como aterrada de sufrimiento y tienen que pensar, yo estoy sufriendo, no estoy sufriendo, y te hablan de eso, ¿cierto? Te dicen, ah, sí, yo tengo mucho sufrimiento. Puede que el dolor sea bajito, pero estoy sufriendo mucho por esta situación, por tal y tal. Entonces uno le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está sufriendo? El PRISM, este es el instrumento que nosotros más hemos utilizado, que realmente es el que utilizamos para la evaluación en nuestras investigaciones. Es un instrumento gráfico. A mí me encanta, o sea, no es muy transportable, pues uno puede tenerlo en el celular, pero no es de acceso gratuito, desafortunadamente. Debería ser, pues, para que todo el mundo lo utilizara, pero no es de acceso gratuito, pero bueno, básicamente es una hoja de papel en blanco, ¿cierto? Que tiene un círculo amarillo dibujado y uno le entrega a la persona un círculo rojo. Esto puede ser un tablerito, puede ser en una tablet, porque está, pues, como les digo, online, o puede ser en el celular. O puedo coger una hojita de papel y hacer un círculo. Obviamente, pues no va a estar estandarizado, pero me sirve para los efectos, pues, de la evaluación si yo no voy a hacer, pues, investigación ni nada. Entonces, yo puedo coger, a ver, si se los voy a dibujar acá así muy sencillamente. Ahí ven mi hojita de papel. Detrás para que no se transparezca. Ven mi hoja de papel. Sí, sí se ve. Listo. Entonces yo cojo una hoja de papel que no tiene que ser de este tamaño, puede ser más chiquitica. Le digo a la persona, bueno, eh, María Antonia, imagínate que esta hoja de papel es tu vida, ¿sí? Y que esta eres tú. Este circulito que está acá eres tú. Y yo te voy a dar este otro circulito que es tu enfermedad. Me gustaría que trates de darle un lugar a tu enfermedad en esta vida, ¿cierto? O sea, esto blanco es tu vida y esta eres tú. ¿Dónde ubicarías la enfermedad en tu vida con respecto a ti? ¿Sí? Y entonces la persona coge el circulito y va posicionándolo en diferentes partes. Entonces puede ser, a ver, voy a hacer así, una cosa pues como más, puede ser que la persona ponga, no, pues está acá, está dentro de mi vida, mi enfermedad está aquí, no la puedo sacar de mi vida, pues porque estoy diagnosticada, pero está lejitos de mí, ¿cierto? Yo la mantengo por acá en esta esquinita, ya castigada. Y otros dicen, no, pues está por acá. Y otros le van a decir a uno, está aquí, encima de mí, ¿cierto? O sea, está aquí. Y teóricamente, ¿cierto? Es muy coherente porque amenaza mi integridad. O sea, la enfermedad está aquí amenazando mi integridad o no. Está en mi vida, pero está por allá lejos, ¿cierto? Está en la otra parte, lejos. O está aquí amenazándome. Eso es pues como lo que nosotros utilizamos
em, para la investigación sobre todo, pero a mí me ha resultado muy útil en la práctica clínica porque no solo uno evalúa, y es una evaluación gráfica, o sea que lo pueden tener personas que no tengan capacidad de comunicación, pueden ubicar el círculo sin que tengan que hablarlo, pero cuando uno le pregunta por qué puso el círculo ahí, ¿cierto? El círculo rojo ahí, y entonces la persona le empieza a explicar a uno, ah, pues por esto, por aquello, por lo demás allá. Entonces es una forma pues de identificar esos factores o esas causas del sufrimiento. Pero luego yo les pregunto, bueno, ¿y qué tendría que ocurrir si el círculo está por aquí, si el círculo rojo está por aquí? ¿Qué tendría que ocurrir para que lo corriéramos por acá? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué se necesitaría para que ese círculo rojo pase de aquí para allá? ¿Sí? Así de una manera muy general, ¿cierto? ¿Qué se necesitaría? ¿Qué tendría que ocurrir? Entonces la persona, ¿cierto? Es muy bonito porque la gente le dice a uno, ah, pues, ¿qué tendría que pasar? Que mi familia no sufra tanto por mi experiencia, pues por lo que yo estoy viviendo. Tendría que pasar que me crean más, que yo esté, que no esté tan sola aquí en este hospital, que me sirvan más los medicamentos para el dolor, que me alivien el dolor, que yo pueda dormir bien, que pueda comer algo rico, ¿cierto? Yo extraño mi comida. Muchos pacientes que están desplazados por la enfermedad, o sea, que son, qué sé yo, de la costa y están aquí en Medellín hace un montón de tiempo y extrañan, qué sé yo, la arepa de huevo, el ñame, bueno, no sé, que yo pueda comer eso, que mi familia eh, pueda alimentarse, pues porque están pasando por muchas necesidades, o que alguien se ocupe bien de mis hijos mientras yo estoy enferma, o, bueno, ¿cierto? O sea, es muy bonito porque, y a veces la gente también le dice a uno, no, que yo acepte más esta enfermedad, yo estoy peleando con la enfermedad, a mí me ha costado aceptarla, entonces yo creo que me ayudaría mucho a alejar ese círculo, ¿cierto? Si yo aceptara la enfermedad, entendiera lo que está pasando, que pudiera lidiar con la depresión, bueno, qué sé yo. Te van diciendo cosas, entonces eso orienta las intervenciones. Es súper bonito, pues, porque los pacientes muy claramente te dan la solución, te dicen, vea, lo que yo necesito es esto y aquello. Y no solo se la dan a uno, sino que se la dan a ellos mismos, ¿cierto? Ellos mismos empiezan a decir, yo necesitaría aceptar más, yo necesitaría aliviar mi sufrimiento, pues como mi miedo a a la muerte, o que mi familia reciba mejores apoyos, o que, ¿cierto? Entonces ahí muy rápidamente uno puede identificar qué se necesita hacer para aliviar el sufrimiento en muchas de esas esferas. Preguntas aquí con el prisma o con estas formas de evaluación que les conté. No, doctora. Bueno, y pues esta es otra forma de evaluarlo, ¿cierto? Que remite más como a experiencias quizás más emocionales, preocupación, miedo, enojo, tristeza, desesperanza, dificultad en la aceptación, sensación de vacío. Y las personas como que dibujan, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel? Cero es nada, un poquito, algo, bastante, mucho. Entonces van marcando, entonces se ve gráficamente pues la intensidad del sufrimiento en esto. Lo que pasa es que si ustedes ven es como muy emocional, muy cognitivo emocional, de pronto un poquito espiritual, pero deja de lado toda la esfera física, pues a mí me gustaría aquí que hubiera pues como por ejemplo malestar físico o dolor, o dificultad en la autonomía o para el funcionamiento, cosas como de ese estilo sería pues una florcita más completa. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Cierto? Ya, listo, ya identificamos que la persona está sufriendo, que está sufriendo mucho, más o menos, poquito, el sufrimiento es muy variable. Bueno, ya lo identificamos. ¿Qué hacemos? El primer paso es reconocer y dar visibilidad al sufrimiento. Ya solo preguntarle a una persona si está sufriendo y que la persona pueda hablar de su sufrimiento, ya ha hecho un montón de la tarea, porque esa persona se dio cuenta que alguien la vio en su sufrimiento y que está reconociendo ese sufrimiento y que está dispuesto a escuchar el sufrimiento de la persona y tratar de identificar qué. Cuando hablamos del sufrimiento y podemos saber cuáles son esas diferentes fuentes del sufrimiento, ya podemos entender qué vamos a hacer para aliviar el sufrimiento de la persona. También hablar de cómo se manifiesta. Cuando tú estás sufriendo mucho, eso cómo se manifiesta. Entonces es más fácil para la persona como reconocer que está sufriendo en diferentes situaciones, qué situaciones le disparan su sufrimiento, ¿cierto? O lo activan más.
Siempre hacer esta evaluación integral biopsicosocial y espiritual, es decir, siempre acuérdense de este cubito que yo lo voy a mirar como por todos los lados para poder entender mejor esa experiencia. Cuando una persona está sufriendo y yo me quedo en una sola esfera, eh, perdón la expresión, la cago, pues porque, perdón la expresión, pero pues no lo estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque estoy viendo solo este pedacito de la experiencia de la persona, entonces no voy a poder abordar realmente la experiencia. Yo para poderla abordar tengo que entenderla, ¿cierto? No la vamos a entender nunca al 100%, ¿cierto? Porque sigue siendo una experiencia pues muy personal, muy privada, pero por lo menos entendemos mejor las diferentes como facetas. Y ojalá desde un modelo centrado en la persona. ¿Qué es el modelo centrado en la persona? Yo entender que, que esa persona que está ahí al frente es una persona, ¿cierto? Que tiene una vida, que tiene un contexto, que es mucho más que un paciente y es muchísimo más que una enfermedad, ¿cierto? O sea, yo no tengo un cáncer con patas ahí, yo tengo a don Juan que viene de Sonsón, que no ha podido volver a ver sus animales, que extraña el campo, que está con dolor, que está viviendo aquí en la ciudad, no le gusta la ciudad, que sus hijos están con dificultades, que muchas veces tiene que pasar mucho tiempo solo en el hospital, que está con una enfermedad grave y no sabe si va a poder volver a despedirse de su esposa, que es una viejita que está allá en Sonsón esperándolo, ¿cierto? O sea, tenemos que entender la situación de Juan para poder abordar pues como esa complejidad. Y luego hacer lo que podamos hacer, porque no lo vamos a hacer todo por Juan, pues puede ser que Juan nunca más pueda volver a Sonsón, entonces tendremos que buscar la forma en que se despida de su señora o que la señora venga para acá y se vean, o pues cierto, tendremos que buscar alternativas, pero no lo vamos a poder solucionar todo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos concentramos en lo que sí. Lo primero, pues, atenuar todos esos síntomas y problemáticas que sean más urgentes. Cuando Juan me dijo cuáles eran sus fuentes de sufrimiento, eso es lo más urgente para Juan. Lo primero que identifica, eso es lo más urgente para Juan. Puede que no sea lo más urgente para mí, pero sí para Juan. Entonces, pues, eso es urgente. Eso en cuidados paliativos es una prioridad. Por eso en cuidados paliativos es tan importante escuchar a la persona porque ahí es donde están las prioridades de cuidado. Y en la medida de lo posible ir haciendo, ¿cierto? Los trabajos que tenga que hacer. Yo no voy a poder hacer todo por Juan. Yo no voy a poder aliviar su situación económica, ¿cierto? O sea, nosotros podemos ayudar, buscar con trabajo social recursos, esto, lo otro, pero pues esa es la vida de Juan y ese es el contexto de Juan. Entonces hacemos que lo mejor que podemos, pues con lo que tenemos. Siempre escuchando de manera muy activa, y escuchamos con todo. Nosotros no solo escuchamos con los oídos, escuchamos con los ojos, vemos las reacciones de Juan, vemos las reacciones de la familia cuando Juan expresa cosas, vemos si Juan está solo, está acompañado, es una situación cálida. Yo incluso huelo el ambiente, si el ambiente es un ambiente pues como agradable, o el ambiente al que yo llego es un ambiente pues donde uno puede casi que cortar pues el aire pues de la tensión que se respira, y trato de promover los recursos del paciente. Cuando yo le digo a Juan esto, ¿cierto? Juan, ¿qué necesitamos para que esta bolita se vaya para allá? Entonces yo le digo, qué podríamos hacer nosotros para que esta bolita se vaya para allá? O sea, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Ah, no, pues doctora, pues no sé, que me den más medicamento, que me ayuden a dormir mejor, que me quiten estas náuseas tan horribles que tengo, que bueno, ¿cierto? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Que me ayuden pues con la trabajadora social, pues no sé, que le ayude a mi tal. ¿Y qué tendría que hacer usted? ¿Qué podría hacer usted para que esto pasara acá? Entonces yo ahí activo los recursos del paciente, ¿cierto? ¿Usted qué puede hacer? ¿Qué necesita usted y qué cree que usted puede hacer por sí mismo para aliviar su sufrimiento? Y los pacientes a veces no tienen la respuesta inmediata, pero a veces sí, ¿cierto? Y a veces se quedan pensándola. Y entonces le preguntamos a Juan a los 2 días o a la próxima visita, bueno, Juan, ¿y qué pensó? ¿Qué ha hecho usted para aliviar su sufrimiento? Y lo preguntamos porque así estamos promoviendo los propios recursos del paciente. Siempre desde una mirada de un trato dignificante. Y por eso es tan bonito el modelo centrado en la persona, porque yo, cuando trato a la persona, a don Juan, no al señor que tiene cáncer, ¿cierto? A don Juan, que sabemos quién es, o por lo menos nos acercamos, pues, en la medida de las posibilidades, pero cuando lo tratamos como una persona, ¿cierto? Que los seres humanos somos muy sensibles a eso. Yo sé quién me está tratando como un igual o me está tratando, ¿cierto? Como
como un objeto ahí o como una enfermedad. Entonces, siempre desde una mirada del trato dignificante y buscando restablecer esa integridad personal, ¿cierto? Que el mismo paciente nos lo va a decir. Entonces, ¿qué estrategias hay? Pues a todos los niveles, o control de síntomas, ese abordaje psicológico y emocional, que lo hacemos todos en el equipo en paliativos, no solo el psicólogo, todos abordamos la emocionalidad y obviamente pues los psicólogos abordan ya de manera más especializada lo psicológico, buscar lograr como que haya apoyo social, acompañamiento, restablecer, ¿cierto? Como estas cuestiones sociales que se puedan restablecer, algunas sí, otras no, hacer un acompañamiento espiritual, ¿cierto? Desde la mirada de la dignidad, hay unas terapias que se llaman la terapia de la dignidad, ¿cierto? Que aborda directamente y fomenta la dignidad de los pacientes en el final, pues la terapia de la dignidad es más en el final de vida. Y aprender pues estas herramientas de acompañamiento espiritual que normalmente también lo hacemos todos en el equipo de cuidados paliativos. Unos tendrán más herramientas, otros un poquito menos, pero muchas veces tiene que ver con la presencia del propio terapeuta. O sea, cuando el propio terapeuta eh, está en paz, es más fácil que ayude al otro a estar en paz, ¿cierto? Cuando el terapeuta está más equilibrado, ha resuelto pues como, pues está trabajando en su esfera espiritual, pues normalmente hay un mejor acompañamiento en general, ¿cierto? En general, pero además facilita pues como esta calma, la tranquilidad de los pacientes, poder profundizar pues en esta esfera, etcétera. No, pues no les voy a contar todo eso, pues sería otra sesión, pues de hablar del terapeuta como una herramienta de trabajo, pues, o sea, la presencia del terapeuta como una herramienta de trabajo, pero si quieren después lo podemos hacer en otra sesión, podemos hablar de eso. Y hay muchas cosas para hacer, ¿cierto? No solo con la persona, ¿cierto? Sino con todas estas redes, ese entorno que la persona tiene, pues hay muchas también formas de trabajar esto y por eso trabajamos en equipo. Y ya pues me pasé un montón, qué pena, no sé, pues no sé para cuánto tiempo lo habíamos programado, pero bueno, como ven, me entusiasma mucho este tema. Eh, Espero pues que les haya gustado. Aquí está mi correo electrónico si quieren leer.